Si tienes osteoporosis y estás buscando soluciones, este es tu vídeo, porque te voy a contar qué es la osteoporosis, qué síntomas da y qué opciones de tratamiento disponemos. Pero lo más interesante de todo será qué podemos hacer para evitar las temidas fracturas por osteoporosis. ¿Preparado? Pues vamos a ello. La osteoporosis es un problema de salud que afecta a un gran número de personas, pero presenta un peligro muy importante, y es que en la mayoría de los casos pasa desapercibida. Esta enfermedad aparece sobre todo en personas caucásicas o asiáticas, y sobre todo de edad avanzada. La vemos hasta 4 veces más en los hombres que en las mujeres, y afecta más frecuentemente a personas con un bajo peso, sobre todo si tienen antecedentes familiares de osteoporosis. Pero, ¿qué es la osteoporosis? Pues se trata de una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la densidad del hueso, cambiando la microestructura del propio hueso. Todo esto genera un hueso más frágil y se ve aumentado el riesgo de fracturas. Y lo más llamativo es que, como os he comentado, es una enfermedad silenciosa. Y si no se detecta pronto, el principal problema que dará será el de una fractura, probablemente de cadera. Pero déjame que te explique cómo se produce esta pérdida de masa ósea, que se produce no solo por la pérdida de calcio, sino también por el resto de minerales que conforman el hueso duro, como son el fósforo, el magnesio o el zinc. Como os he comentado, la osteoporosis es una enfermedad asociada con la edad, ya que conforme nos hacemos más mayores, la absorción de calcio por nuestros intestinos disminuye. Se elimina más calcio por los riñones, disminuye la formación de hueso y aumenta la actividad de las células que destruyen el propio hueso. Y sucede que en el hueso hay un constante equilibrio entre formación y destrucción de hueso. Te lo explico de forma más sencilla. Debemos de pensar en el hueso como un órgano en constante equilibrio entre las células que producen hueso, llamadas osteoblastos, y las células que lo destruyen, que se llaman osteoclastos. Este equilibrio lo que produce es una formación y destrucción constante de hueso, teniendo un hueso sano y con una densidad óptima. Este equilibrio va cambiando con la edad. Cuando somos jóvenes predomina la formación de hueso, alcanzando el pico máximo de hueso aproximadamente a los 30 años. Después se mantiene constante la masa ósea, hasta llegar aproximadamente a los 50 años, momento en el cual esta balanza se decanta hacia la destrucción de hueso y presentamos, por tanto, pérdida de masa ósea. Pero la edad no es la única causa de osteoporosis, ya que existen otras condiciones que pueden disminuir la masa ósea, como por ejemplo sería la disminución de la absorción de calcio a través de los intestinos en, por ejemplo, cirugías intestinales, en las cuales ha habido una resección y hemos perdido parte del intestino. O también enfermedades inflamatorias como podían ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También puede ser una causa las enfermedades renales, que disminuyen la reabsorción de calcio en el riñón y aumentan su eliminación a través de la orina. Pero estas no son las únicas causas. También hay otras, como por ejemplo los fármacos. Hay algunos que si los tomamos de forma crónica pueden favorecer esta pérdida de hueso, como sería el caso de los corticoides, ya que dificultan la absorción de calcio por los intestinos y aumentan su eliminación. De hecho, en tratamientos prolongados con corticoides se recomienda en muchas ocasiones la toma de calcio junto a vitamina D, para evitar esta pérdida. La alteración de la microbiota por el uso de los antibióticos también puede alterar este equilibrio del metabolismo del calcio, principalmente por una disminución en la producción de vitamina K por estas bacterias. Pero de todas, la principal causa de osteoporosis en la mujer es la menopausia, ya que se produce una alteración hormonal principalmente por la bajada de estrógenos y progesterona en esta etapa de la vida de la mujer, produciéndose por tanto una aceleración en la pérdida de masa ósea. Si te está gustando este vídeo, no dejes de suscribirte, dejarme algún comentario y compartirme con tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. Entonces, ¿qué síntomas dará la osteoporosis? Pues como os he comentado, la osteoporosis en la mayoría de los casos pasa desapercibida, pero si presenta los síntomas, será muy importante saber reconocerlos. Uno de ellos es la pérdida de altura, ya que a nivel de los cuerpos vertebrales se produce una serie de microfracturas. Esto, sumado a la presión atmosférica y la masa de nuestro cuerpo, produce una pérdida de altura a nivel de estos cuerpos vertebrales. Esto podría dar como resultado un dolor sordo o molestias a nivel de la espalda. Pero si el dolor aparece de forma brusca y es de mucha intensidad, puede tratarse de una fractura a nivel de estos cuerpos vertebrales, típica de la osteoporosis. Estas fracturas van a necesitar de medicación para controlar el dolor y seguramente también de la valoración por un traumatólogo. Estos dos síntomas sumados, la pérdida de altura, así como las fracturas de las vértebras, pueden llevar a aumentar la cifosis dorsal, que es la curva normal de la espalda, y dar una sensación de chepa o joroba en las personas
que tienen osteoporosis. Pero también se pueden producir otras fracturas por fragilidad, como serían las fracturas costales, que se pueden producir ante un traumatismo leve, una caída o incluso un ataque de tos. Pero si esta osteoporosis pasa desapercibida, también se pueden producir fracturas en otras regiones, como sería la fractura de cadera, muy típica de esta enfermedad. La fractura de fémur es una situación que va a requerir de cirugía, es decir, de una operación, y en ocasiones la colocación de una prótesis de cadera. Pero eso no es todo, ya que la fractura de cadera disminuye la movilidad, aumenta el deterioro cognitivo y la calidad de vida de las personas que la padecen. Y además se ha visto un aumento de la mortalidad de hasta el 36% durante el primer año en las personas que han padecido una fractura de cadera. Por tanto, como veis, no es ninguna broma. Otra fractura típica de la osteoporosis y con nombre propio es la fractura de Coles, que se trata de una fractura de muñeca, en concreto del radio, que se produce en una caída cuando intentamos frenarla con nuestras manos, sobre todo en una persona anciana y con fragilidad ósea. Hemos visto lo grave que puede ser una osteoporosis si no se detecta precozmente. Veamos ahora cómo podemos detectarla. Pues el diagnóstico se realiza mediante la densitometría ósea, que es una prueba radiográfica que mide la densidad del hueso, normalmente del fémur y de los cuerpos vertebrales a nivel lumbar. Y podremos hablar de osteoporosis cuando el resultado del test core sea menor a menos 2,5 desviaciones estándar respecto a la densidad ósea de una persona sana de entre 25 y 45 años. Si la densitometría nos da una puntuación de entre menos 1,5 y menos 2,5, estaremos hablando de osteopenia, que quiere decir que tenemos una debilidad ósea, pero no llegamos a la osteoporosis. Pero sería considerado un estadio previo y deberemos aplicar medidas para no llegar a un rango de osteoporosis. También existe una herramienta muy interesante para calcular el riesgo de fractura a 10 años, que se llama F-RAX, que consiste en un cuestionario que tiene en cuenta factores como son la edad, el sexo, el peso, antecedentes de fractura y factores de riesgo añadidos. Si quieres calcular tu riesgo o el de un familiar, te dejo un link en la descripción. Esta calculadora va a ser sumamente útil para tomar decisiones en el diagnóstico y en el tratamiento de la osteoporosis. Y llegados a este punto, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Pues principalmente disponemos de 4 alternativas. La primera son los llamados bifosfonatos, que su función es la de reducir la actividad de las células que se encargan de destruir el hueso, pero también disminuyen en parte la actividad de las células encargadas de formarlo. Entonces, a largo plazo, también dificultan la regeneración de hueso. Por eso se recomiendan las llamadas vacaciones terapéuticas, que serían descansos cada 3 años de la toma de este fármaco para reevaluar la necesidad de seguir tomándolo. Los efectos secundarios más comunes son a nivel digestivo, produciendo náuseas, malestar y ardor, y pueden producir un efecto menos frecuente pero más grave que se llama la osteonecrosis de mandíbula, que es la destrucción del hueso de la mandíbula. De ahí la importancia del seguimiento en el tratamiento y de los descansos temporales o vacaciones terapéuticas. La segunda línea de tratamiento es el denosumab, que se trata de un tratamiento con un tipo de anticuerpos que impiden que las células destructoras de hueso se activen. Aunque hay que destacar que si se interrumpe el tratamiento produce un efecto rebote, perdiendo más masa ósea y aumentando el riesgo de fracturas. Como efecto secundario destacable, también puede producir, como los bifosfonatos, la necrosis del hueso de la mandíbula. Como tercera línea, en caso de mujeres que ya han tenido la menopausia, está el tratamiento hormonal, con raloxifeno, aunque hay que tener especial atención, porque aumenta el riesgo de cáncer de mama y las alteraciones de la coagulación, aumentando el riesgo de tromboembolismo pulmonar, enfermedad cardiovascular e ictus. Y finalmente, la teriparatida, que es una forma sintética de la hormona paratiroidea, una hormona fundamental en el equilibrio del hueso, cuya principal función es la de aumentar la densidad y la resistencia de nuestro hueso. Este tratamiento se reservará para las personas con un alto riesgo de fractura y que ya han padecido una fractura por fragilidad o por osteoporosis. Pero atención, no nos olvidemos de algo fundamental, ya que todos estos tratamientos tienen que ir acompañados de suplementos de calcio y vitamina D. Con estos suplementos aportamos el mineral básico para la síntesis del hueso y con la vitamina D aumentamos su absorción y su captación por nuestro tejido. Se preferirán los suplementos de vitamina D3 o colecalciferol, ya que es su forma más activa. La dosis diaria recomendada de estos suplementos serían de 1200 miligramos de calcio y 800 unidades internacionales de vitamina D3. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo 2 vídeos que seguro te van a encantar.
Nos vemos en próximos vídeos. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.